Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Jorge Lara, director de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jerry, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Oye, iniciamos siempre con las preguntitas random. ¿Quieres sacar una? Claro. A ver qué te toca. Que me depara la suerte. Exactamente. Muy bien. Dice, ¿a dónde te gusta viajar más, playa o bosque? Ay, qué pregunta tan interesante. ¿Qué prefieres? Pues yo de niño iba mucho de campamento, Ok, chavo. ok. Entonces, me gusta mucho el bosque, se me hace lo más saludable, el contacto con la naturaleza franco. Disfruto mucho una buena lluvia en el bosque, el olor a tierra mojada, Claro. dormir en el propio bosque es ¿En serio? muy emocionante, ¿no? Y convivir con la naturaleza, pero también la playa es mi debilidad, enterrar los pies en la arena caliente, ¿no? ¿Cuál es tu playa favorita? Pues, mira, Acapulco durante mucho tiempo lo fue. Claro. Tiene todo, es un gran puerto. Desafortunadamente, el crimen organizado y las malas autoridades mataron definitivamente la gallina de los huevos de oro que ha sido el puerto de Acapulco. Sí. Hay que ir con mucho cuidado y por lo mismo pues vamos en familia a Puerto Vallarta, que también es un lugar bastante agradable y con unos atardeceres muy disfrutables. ¿Y del bosque hacías hiking o tenías como un lugar en especial? Pues fíjate que estábamos en los Boy Scouts. Yo soy de formación escultista, desde muy chavo. ¿Qué quiere decir esto? Escultista es el movimiento de los Boy Scouts. No necesariamente se agota en este cuerpo de Asociación de Scouts de México. Hay otros grupos escultistas que se refieren a esto, a salir de campamento, a tener actividades formativas en el aire libre, hacer servicio social, comprometerse como ciudadano. Todo es una formación integral muy interesante, la de los Boy Scouts. Y entonces, pues, íbamos a las periferias, al San Miguel, a la Jusco, a varios parajes boscosos del Estado de México, de Michoacán, de Jalisco, también cuando no había tanta inseguridad, ¿verdad? Claro. Pero el encanto es irte pues con tus amigos de la misma edad, procurarte tus alimentos, encender una fogata, cantar alrededor de la fogata, y eso pues genera muchos lazos que perduran para toda la vida y una mística muy interesante. Oye, Jorge, tú eres investigador y me gustaría saber cómo ve un investigador este tema de estar en contacto con la naturaleza, de conectarte con el bosque y con todo esto. Desde el punto de vista filosófico, nosotros subimos una montaña hace como un año, un poco más. Y la verdad es que es muy introspectivo, le tienes que pedir permiso a la montaña, hay como también muchas cosas esotéricas de alguna forma, pero creo que en la experiencia vas entendiendo un poco más por qué se hace esto, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera hay algo que no controlamos y queremos que todo salga bien, ¿no? Sin duda, estás tocando temas muy importantes en el cambio de visión del propio ser humano frente al bosque. Durante mucho tiempo el bosque, la montaña, los ríos, los mares se consideraban pues una naturaleza yacente que está al servicio del ser humano, ¿no? Exacto. Casi como una cuestión productiva. Pero no, hemos estado entendiendo pues que todo nuestro entorno forma parte de una armonía incluso universal, a la que tenemos que respetar, a la que tenemos que cuidar, a la que tenemos que preservar. Y desde luego que el bosque, pues sin duda, y la montaña, pues tienen elementos muy místicos que yo concuerdo, hay que tratarlos con mucho respeto, con
con mucha deferencia y disfrutarlos como son, ¿verdad? Claro. En las actividades que, por ejemplo, nosotros hacíamos era escalada o rapel o espeleología, que es exploración de cavernas, que en el estado de Guerrero hay unas cavernas impresionantes, de lo mejor a nivel mundial. Entonces, pues sí tiene mucho para disfrutarse, pero con ese acercamiento de una hermandad con la naturaleza. Exactamente. Oye, también queremos saber de tu historia, de cómo estás, cómo llegaste hasta el punto en el que estás el día de hoy a ser director de la fundación, pero pues también de todo lo que recorriste, ¿no? De manera un poco sintetizada para que no nos coma el tiempo. ¿Cómo eras de joven? ¿Te gustaba salir? ¿Te gustaba ir bueno, ya nos dijiste que eras Boy Scout? Pero queremos saber más de ti, eso que no podemos contar normalmente en las entrevistas, ¿no? En el trabajo y todo esto. Pues un chavo normal, Ujú. pues mis gustos eran, pues sí, escuchar música, ¿Qué música eh, te gustaba? pues a ver, fundamentalmente el rock en todas sus modalidades, Ujú. por supuesto la música clásica que también se reconoce como el fundamento, ¿verdad? Claro, Para todas las demás géneros musicales. Em, la lectura, las actividades con los amigos, muchas actividades también familiares. Me gustaba mucho el cine. En aquellas épocas te estoy hablando de que ir al cine era toda una experiencia. Había cines para 1000 personas. sí, De hecho, eso era lo normal, ¿no? sí, Los grandes cines de Avenida Reforma, de Insurgentes, que además tenían unas construcciones enormes y las pantallas también lo eran. claro. Y bueno, era muy disfrutable ir con mi padre, con mi hermano en aquellas épocas. Después entré a la universidad y ahí es donde ya en mi formación primero como abogado Okey, empecé a reflexionar sobre lo que estaba pasando en la vida pública, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a uno de los líderes más importantes del PAN históricamente, que fue don Abel Vicencio Tobar, claro, que fue presidente del Comité Nacional en su momento, y él y otros panistas, como por ejemplo Tarcisio Navarrete, que llegó a ser maestro mío en la Facultad de Derecho de la UNAM, que también fue diputado, ahora es cónsul, pues te van orientando, te van conformando un criterio claro. y ya habiéndome recibido, ejerciendo la carrera de abogado como litigante, empiezo a poner un pie en la política, ¿no? En la participación en temas políticos en el PAN Ujú. y tuve la oportunidad desde 94 de participar justamente en los albores de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, Okey, de manera tal que es una institución que conozco de hace muchos años. Que me parece que es muy importante la labor que realiza porque es una parte de la memoria del trabajo parlamentario legislativo del PAN, claro. que es un repositorio bien importante y una memoria de lo que el PAN ha hecho en el Poder Legislativo para defender la República. Y ahí pues se dieron muchas gestas que luego también fructificaron, por ejemplo, en el acompañamiento en propuestas, en postulados, en las campañas, por ejemplo, de Vicente Fox Claro. y de otros candidatos como Felipe Oye, Calderón. para los que no saben qué es lo que hace la Fundación, Miguel Estrada, ¿cuál es su repertorio de actividades que tienen? ¿Nos quieres Es un contar? grupo de asesores que, como te digo, se fundó en 94 por la visión de Carlos Castillo Peraza, de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón, de que los diputados, como pasa en cualquier parte del mundo, pues no necesariamente tienen por qué ser expertos en materias técnicas como por ejemplo contabilidad gubernamental, como por ejemplo derecho constitucional, entre otras materias. Entonces, es un grupo de apoyo, ¿sí? Okey, Es un grupo de respaldo sí, que lo que hace es, a petición de los diputados, supervisa, acompaña, revisa las propuestas, las iniciativas y no solamente las iniciativas, porque eso de por sí ya es importante y con mucho trabajo técnico, sino también, para mí, una de las partes más importantes es el acompañamiento
técnico en la fiscalización del gobierno, es decir, en pedir cuentas al gobierno. Claro. Que por cierto, en estos últimos 5 años ha sido muy complicado porque este gobierno y el presidente, pues definitivamente no tienen vocación democrática y por lo mismo no tienen una vocación para rendir cuentas. Justamente te estoqueamos un poco y vimos que tienes un tuit que habla acerca de la democracia. El presidente es un demócrata. En realidad, él defendía la democracia desde su discurso con las campañas anteriores y llega a la presidencia y vemos todo lo contrario. Él dice una cosa y hace otra que está perjudicando totalmente a la democracia. ¿Qué piensas tú al respecto? Definitivamente, sea a qué tuit te refieres, es un tuit que dice que para que haya democracia, como queremos los mexicanos, debe haber demócratas, que implica una actitud personal, que por supuesto esta actitud supone el respetar la ley, respetar la ley electoral, respetar la Constitución, no se diga. Ellos no hacen esto, al contrario, lo violan todos los días. Pero además yo digo, no solamente es el respeto a la ley, es el respeto a la decencia básica. Es muy frustrante ver a los diputados del PAN tratando de debatir con los diputados de Morena, porque los diputados de Morena no tienen ni siquiera, en su gran mayoría, y ese es el ejemplo que les pone López Obrador, que diario tiene en su conferencia mañanera, de no respetar a nadie que no piense como ellos, de insultar, de descontar. Es como cuando estás tú en una discusión en un partido de fútbol y estás diciendo estás jugando tu fútbol, de pronto hay un foul, ya sabemos que se empieza a hacer la discutidera y nunca falta, seguramente a ti te habrá pasado, el gandalla que llega a dar un cabezazo para lastimar a alguien, ¿no? Sí. Sin que haya necesidad de esas agresiones. Eso es Morena. Los que dan cabezazos, los que dan patadas debajo de la mesa, los que dan patadas en las espinillas, los que van al fútbol, a jugar fútbol con corcholatas para lastimar al adversario, los que rompen el fair play. Eso es López Obrador. Y definitivamente, si no tienes decoro, decencia, buen trato, mínimo, para discutir, para intercambiar razones, pues menos vas a poder conducir un país con un talante democrático. Totalmente. Y esto nos lleva, bueno, primero tenemos una sección que son las preguntas de la audiencia. Y esta dice, ¿cuál es el panista que más admiras y por qué? Bueno, lo he mencionado, Abel Vicencio Tobar. Fue un gran ejemplo en muchos sentidos, como dirigente, como persona, como político con una visión, justamente uno de los constructores de la transición y digamos, el trabajo de Abel Vicencio después fue continuado por don Luis Álvarez y por otro panista que después dejó de ser panista, sin perder de vista ello, que es Carlos Castillo Peraza, quien no ha sido superado por cuanto a su profundidad filosófico-política. Claro. Y yo creo que los panistas estamos llamados, como él mismo lo decía, él mismo llamaba a que las nuevas generaciones de panistas pudiésemos superar, ¿no? Claro. Las marcas que ellos nos pusieron, por supuesto. Sí, porque claro, los tiempos cambian y hay que actualizar. No sé si actualizar sea la palabra, pero hay que adaptarnos a las nuevas formas de vivir. Actualizar es perfecto. Hay que actualizar la filosofía política porque el mundo ha cambiado. De cuando fallece Carlos Castillo Peraza, muy joven, a la edad de 54 años, su filosofía política era perfecta, era muy esclarecedora, pero hoy hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hoy está generando insatisfacción la democracia? Y esa insatisfacción genera liderazgos populistas, como el de López Obrador, ¿sí? Esto los italianos le llaman el ayornamiento. Necesitamos un ayornamiento de la filosofía y de la doctrina panista. Y hay muchos más, por supuesto, Diego Fernández Ceballos, por supuesto, Felipe Calderón Hinojosa, que además fue mi compañero diputado federal, Claro. Fue mi jefe cuando yo fui su procurador en la PGR. Por supuesto,
varios de nuestros propios dirigentes, el actual coordinador de los diputados, Jorge Romero, en fin. Yo creo que el PAN, bueno, y de mujeres, por supuesto que también hay muchas líderes muy importantes, Marilena Álvarez, que fue esposa y compañera de Abel Vicencio, Claro. Ceci Romero, Tere Gómez Montt, es decir, hay muchos liderazgos, ¿no? Históricos, modernos, contemporáneos, y yo creo que también para el futuro. Oye, yo le hago una gran atribución personalmente y es como teoría nada más, a que el populismo está pegando no solo en México, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Creo que tiene mucho que ver la información que llega a nosotros. Entonces, el populismo lo que hace es hacer lo más abstracto una idea y mandarla. Entonces, de hace 20 años para acá, la llegada de información que llega a las personas, pues se multiplicó, ¿no? 100 veces o más. Entonces, yo creo que es como también parte de que el populismo haya tenido tanto auge. ¿Tú cómo ves la filosofía? ¿Hacia dónde crees que vaya o hacia dónde crees que deba ir en este momento la filosofía? Bueno, sí, el populismo lo dice Moisés Naim en La revancha de los poderosos, Ok. un libro que describe bien el pensamiento populista, que por cierto no es una ideología, es una estrategia. Por eso hay Claro. populismo de izquierda y Claro. de derecha. Sí, sí, sí. Sí, él dice que el populista deforma la realidad, que tiene que ver con lo que tú estás señalando. El populista se monta precisamente en el fake news u otros datos. Exacto. Cuando oímos en presidencia la mañanera otros datos, de inmediato, o estamos escuchando fake news o estamos escuchando falacias. ¿Qué son las falacias? Son argumentos que en apariencia son atractivos, pero en realidad no entran a una circunstancia de razón. Claro. Las falacias no tienen que ver con la verdad. Las falacias tienen que ver con el manejo tramposo de la retórica. López Obrador genera falacias a la persona. Hay una falacia que él ocupa mucho, que es el personaje de paja o el hombre de paja. Él abusa de que como es un solo micrófono, no es un diálogo parlamentario de tú a tú. Es un monólogo. Es un monólogo. Él inventa a sus adversarios y él les llena de atributos negativos para seguir con su cuento retórico. Claro. Y eso la gente debe saberlo. Esa es una estrategia tramposa de la retórica. Y sí, efectivamente, todas estas son instrumentos, el que no haya grises, el que no haya matices del propio populismo que busca prevalecer en el poder. Y yo digo, a ver, la democracia tiene como una de sus características la alternancia. Lo hemos visto en muchos países de Occidente y de otras regiones. A veces gana la izquierda, a veces gana la derecha, a veces gana el centro, en lo que son movimientos pendulares, y son necesarios y son naturales, porque Okay. la sociedad va acomodando sus necesidades conforme el pensamiento de cada momento. Claro. Pasó en Estados Unidos, Canadá, en todos los países de Europa. El populista, como el que tenemos hoy, y más de izquierda radical, lo que pretende es cancelar la alternancia. O sea, hubo alternancia gracias a las reglas democráticas de la transición y él quiere que este movimiento pendular se acabe y quedarnos fijos en un programa de izquierda con matices muy radicales y que ahí se acabe la historia para la evolución histórica de nuestro país, lo cual es muy peligroso y no podemos aceptar. Esto que comentaste, las fake news, tú que eres investigador y que estás en esta fundación y tienes más contacto con información certera, ¿qué le recomendarías a las personas que nos ven para alejarse o atacar las fake news? Bueno, siempre, como decimos, ¿verdad? Buscar las fuentes. Y así como hay mucha información, también las fuentes hoy, afortunadamente, están a la mano. El INEGI, las fuentes de información de incidencia delictiva. Pero yo digo que el INEGI es una gran fuente de información
objetiva, creíble. Hay centros de estudios, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudan a validar las estadísticas, las cifras, los datos, y eso nos llama a tener un espíritu crítico permanente, ¿verdad? Claro. A mí me ha pasado, muchas veces yo le doy un retweet a algo que me parece muy atractivo y tal, y a la hora de la hora me doy cuenta que es un fake news y lo tengo que quitar Claro, por honestidad intelectual, claro. ¿verdad? Entonces, sí hay que tener calma cuando vemos una noticia así muy, muy notoria, ir a las fuentes y siempre tener un espíritu crítico frente a la información. Gracias, Jorge. Oye, ya entrando creo que son tus temas más fuertes, los temas de seguridad. ¿Cómo está el tema de seguridad? Digo, vemos eh, que hay muchos asaltos en las carreteras. Hubo una muerte bueno, mataron a un candidato a la presidencia de Ecuador y se lo adjudica el cártel de Sinaloa. Y pues bueno, también hay como retenes en Michoacán, ataques con drones y todo esto. ¿Nos quieres platicar cómo está el balance de seguridad en el país en estos momentos? Sí, mira, desafortunadamente ha habido un abandono total a los pilares fundamentales de la seguridad. ¿Cuáles son estos pilares? Número uno, las causas del delito, las causas profundas, que es la atención a las personas vulnerables, pero también a las comunidades en vulnerabilidad, en falta de oportunidades, falta de infraestructura, vías de acceso, servicios, y el crimen organizado, donde encuentra una sociedad o una comunidad vulnerable, ahí es donde extiende sus garras, ¿no? Claro. Por supuesto que importan mucho también las rutas del trasiego de droga. En el gobierno del presidente Calderón, el planteamiento era, tenemos que fortalecer las instituciones policíacas, que es otro de los vertientes. Primero, la prevención en sus causas profundas. Déjame poner un ejemplo. En otros países se invierte cantidades importantes de recursos en las familias, de las, por ejemplo, madres solteras, desde que están Claro. embarazadas, porque están en circuitos o en círculos de antisocialidad o de riesgo de antisocialidad. Para que ese niño que está por nacer en 20 años no se convierta o no caiga en las garras de la Y delincuencia. esto es reconstruir el tejido social, ¿no? Totalmente. Y además invertir, en términos de inversión, hasta resulta favorable, Claro. porque no es lo mismo pagar, por ejemplo, o sostener o atender con criterios solidarios a una persona así, que pon tú que lo detienen a los 20, 22 años habiendo cometido un delito grave, Claro. que va a suponer tenerlo en la cárcel 15, 20 años, Claro. que es más carga presupuestaria, Claro. ¿no? Entonces, por un lado. Luego viene la parte policíaca. Déjame decirte, Jerry, que este gobierno colapsó la parte policíaca. No le interesa tener instituciones policíacas. Y yo quisiera hacer un llamado, que cuando hablemos de policía nos quitemos de la mente la idea de la policía corrupta que durante muchos años hemos padecido Claro. y nos imaginemos una policía, por supuesto, honesta, pero también robusta, capaz, que donde veamos un policía lejos de sentirnos amenazados, nos podamos sentir Protegidos. protegidos, seguros e incluso orgullosos, Claro. ¿no? Como pasa en muchos países del mundo, eso es posible. Eso pasa por invertir, confiar, efectos de reclutamiento. Entonces, la estrategia no ha existido. Abrazos, no balazos, es una falsa disyuntiva. Si tú la ves, es una disyuntiva hueca. Ni necesitamos abrazos ni balazos. Lo Claro. que requerimos es debido proceso, que quien comete un delito sea adecuada y correctamente llevado a juicio con una investigación bien desarrollada por policías capaces, por fiscales profesionales, por jueces humanistas, humanos, sensibles, y que esto se haga de cara a la sociedad. No es mucho pedir, y tal parece que a este gobierno esto es pedirle algo imposible. Y entonces vira a una falsa estrategia que es militarizar todo.
decir, una concepción de la seguridad soldadesca, que ya vimos lo que pasó en Nuevo Laredo. ¿Por qué los guardias nacionales o los militares llegan y abaten a las personas en una persecución? Pues porque están entrenados para eso. Claro. A ellos los entrenaron para tener una buena puntería y usar armas largas. Si queremos que lejos de hacer esto, se bajen del vehículo, hagan voces de comando, los detengan, los neutralicen, los aseguren y los lleven al Ministerio Público, pues falta una preparación que no se ha tenido, que es formación policíaca. Ojo, no digo que sea imposible que un militar, un soldado, se convierta en policía, pero Jerry, tú no puedes pretender tener un soldado y nada más porque le pones una casaca de Guardia Nacional se convierta mágicamente en policía. No, para ser policía se requiere una preparación tan ardua, seria, profesional, como para ser abogado, arquitecto, ingeniero, diseñador. Son muchos años, es mucho compromiso y, por supuesto, también requiere compromiso social, político y presupuestario. Y hablo en los 3 niveles. Por eso la insistencia del PAN para que sea un mando civil y no un mando militar, ¿no? Desde luego, porque el mando... Mira, es que en una escena del delito o en un delito que está en marcha, si llega un agente policíaco como primer respondiente, tiene una preparación que le va a permitir de discernir qué debe de hacer. Si hay víctimas, hay que proteger a las víctimas. Si hay un probable responsable, asegurarlo, neutralizarlo. Si hay testigos, también tenerlos a la mano para irlos entrevistando. Son muchas cosas, es un panorama complejo el que el policía debe de procesar. Un soldado no hace eso. Claro. Un soldado llega y pide órdenes. Y la orden es binaria. ¿Dispara o no dispara? ¿No? Y si un ciudadano se acerca, usted no puede acercarse. Oye, aniquila. ¿No? ¿Tú por qué? Porque yo estoy aquí para obedecer órdenes. El soldado, perdón que lo diga de esta manera, no está preparado como el policía para razonar, para discernir en ese momento. Entonces, imagínate en una investigación de delito. Si le dicen al soldado, no investigues esto, él no lo va a investigar. Pero si tú le dices a un policía profesional, no investigues esto, el policía dice, no. Yo tengo que agotar toda la investigación. Claro. Entonces, esas son las diferencias que hoy día nos están pesando, por eso los 163,000 homicidios dolosos, los más de 100,000 desaparecidos, toda la violencia contra la mujer, todo el tema de extorsiones que ha crecido de una manera brutal y el gobierno no hace nada. Y todos somos víctimas de las extorsiones por las llamadas, por el derecho de piso que se está extendiendo de una manera impresionante, las desapariciones, en fin, y el gobierno no va a hacer nada y no va a hacer nada porque él, ya dijimos, su única prioridad de este gobierno es perpetuarse o ganar las próximas elecciones como lo hicieron en las elecciones estatales de estos últimos años. Así es, y esto nos lleva al tema de la justicia, es decir, si no hay seguridad, no hay justicia, que es el respeto al derecho ajeno, ¿no? A las libertades de cada persona, y por eso el presidente desde el principio quiso tener de su lado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también quiere tener en su poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, perpetuando toda su no ideología, pero su mandato para que hagan lo que él quiere, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema de la Suprema Corte de Justicia? Pues mira, todos vemos que uno de los símbolos de la justicia es la diosa Temis, que tiene una balanza, y ella es ciega. Claro. La representan con una venda en los ojos. Esa balanza se alimenta del conflicto de dos partes. ¿Y quiénes son esas dos partes? Pueden ser dos particulares o puede ser el gobierno y un particular. Y la diosa Temis, la diosa de la justicia griega, es ciega. Si el particular tiene razón frente al gobierno, la justicia se la tiene que dar. Claro. ¿Y qué dice?
No, si la justicia le da la razón al particular sobre el gobierno, aquí hubo una corrupción o esto huele mal. Así como dijimos de que quiere cancelar el péndulo de la alternancia, López Obrador quiere quitarle el péndulo de la justicia a la diosa Temis y que solamente cuando le da la razón a él se hace justicia. Esto, por supuesto, es un planteamiento que escapa de toda razón, es una locura y por supuesto que no lo podemos permitir. Una de las garantías, de las columnas más sólidas de cualquier democracia es un poder judicial así, fuerte, robusto. Seguramente ustedes habrán visto imágenes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que retoma la arquitectura griega y son unas columnas, ¿no?, impresionantes de mármol blanco. Claro. Y esa es una representación griega de la fortaleza, claro, ¿no?, de que sobre eso se sostiene la sociedad. Y un gobernante populista, autoritario, como el que tenemos, por supuesto que eso le irrita y lo saca de quicio. Totalmente. Sí, pues la justicia es para todos, no nada más para el presidente, Claro. ¿no? Entonces, como dices, la balanza. Y también por eso vemos en otros países que se investiga y se juzga a los presidentes o expresidentes, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que no quiere el Es presidente. correcto. Entonces, pues esto da pie a que llegue toda la corrupción que está haciendo, todos estos decretos que no tienen que ver con nada con seguridad nacional, sino es su voluntad y nada más, ¿no, Jorge? Su visión de gobierno y su forma de controlar, por supuesto. Recordemos, por ejemplo, el caso Watergate, ¿no?, que la democracia más desarrollada del mundo fue capaz de llevar a juicio o de amagar con llevar a juicio al presidente Nixon y finalmente renunció Nixon antes de haberse llevado a la justicia. Pero eso es una muestra de que las instituciones funcionan. Aquí López Obrador quiere desvielar todas las instituciones, el INAI, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte, por supuesto desvieló y capturó la CNDH, muchos de los órganos autónomos están desvielados también, porque él tiene una visión de poder que es una visión clásica del autócrata, ¿no? Claro. Que tiene esa impronta de que solo, perdón la expresión, sus chicharrones truenan, pero en una democracia por supuesto que no es así. Llevamos muchos años, y tú me preguntabas por panistas admirados, por panistas que ya no están acompañándonos vivos, pero su trabajo fue la transición, y no solo panistas, también gente de izquierda, de la sociedad, de la academia, que trabajó arduamente para una transición, y hoy López quiere cancelar la transición y dar la vuelta en U y dar un salto para el pasado de 60 años. Totalmente. Jorge, ya para ir finalizando, ¿tú qué le aconsejarías a la sociedad en general para combatir esta lucha de democracia contra totalitarismo? Vimos hace unos días, de hecho fue ayer, muchas personas estuvieron al pendiente de lo que pasaba en la Casa de los Famosos, hubo como 30 millones de votos, entonces creo que tenemos que tener ese y más interés por lo que está pasando y que de verdad nos afecta, ¿no? No nada más, o sea, está bien que se tomen su tiempo y vean este tipo de cosas por el mensaje y todo lo que dio, pero creo que tenemos que tener más interés en lo que está pasando con nuestro país. Esta reflexión que haces, Jerry, es muy importante y te felicito porque además nos recuerda que el PAN, cuando se funda, la prioridad de nuestros fundadores, de don Manuel Gómez Morín y don Efraín González Luna, que después ha sido transmitida a las generaciones sucesivas del PAN, no era ganar el poder. Ellos no tenían esa intención primaria o primigenia. Claro. La intención de ellos originalmente era generar lo que se llamó una escuela de ciudadanos. Es decir, una persona libre, informada, que por supuesto tenga información de todo tipo, que pueda platicar o que pueda conocer o que pueda criticar
lo que es la filosofía de izquierda, el pensamiento marxista, desde luego, nuestros principales pensadores, Efraín González Chico, el propio Castillo Peraza, conocían perfectamente el pensamiento de izquierda y podían tener una discusión sobre el marxismo con el marxista más radical del país y ganarles la discusión. Entonces, esos son los prototipos de ciudadanos que tenemos que preparar, que puedan discernir, que sean ejemplos de una vida honesta, congruente, íntegra también, como decía Castillo Peraza, pecadores estándar, sin renunciar a nuestras humanidades o a nuestro talante humano, pero con conciencia, que es lo que este gobierno en su estrategia de propaganda política ha querido aniquilar, la conciencia ciudadana y fomentar el pensamiento único. Una sociedad en la que todos piensan igual es una sociedad sí fascista, es una sociedad en donde no, vamos, ni siquiera podemos decir que hay un pensamiento. Claro. ¿No? Porque para que haya un pensamiento único se requiere una dialéctica, una discusión que aquí está totalmente cancelada. Entonces, el PAN yo creo que tiene retos importantes ahorita y en el futuro de retomar su misión de escuela de ciudadanos. No solamente los panistas, sino también los no panistas. Que vean en los panistas los ciudadanos, y hoy es un momento privilegiado porque estamos en un esfuerzo de frente, ¿no? De armar un frente en donde mucha ciudadanía que no comulga por muchas razones con el PAN, la mayoría de las veces por falta de oportunidad o por falta de tiempo o cualquier cosa, claro, que vean en los panistas ejemplo de conciencia crítica y que me gusta cómo son los panistas, me gusta la forma de pensar del panista, como fue durante décadas, y reivindicar esa misión de escuela ciudadana, porque si renunciamos a ello, entonces todo lo demás pues sí se hace más complicado. Jorge, siempre los que me preguntan que por qué estoy en política o por qué me gusta y se quejan del gobierno y todo esto, yo les digo que pues lo que hace falta es participar, ya sea en un partido u otro, como tú dices, ya sea que tengas una ideología de como sea, que creo que el PAN es más de centro que otra cosa. Porque si estás ahí vas a ver vas a conocer cómo se hacen las cosas, vas a ver si se hacen bien o se hacen mal y vas a tener el poder de tu propio juicio para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que siempre les comento y pues bueno, ya muchas gracias, Jorge. Nos están viendo y escuchando por Spotify, por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, también subimos fragmentos a TikTok. ¿Algo que gustes agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Bueno, que estamos viviendo un momento estelar, que nuestras dirigencias han tenido y han demostrado haber tenido razón en este proceso de conformación de Frente Amplio, en donde tal parecía que estábamos enfrentándonos a una lucha fatal. Yo no quito el dedo del renglón. López Obrador ha violado la Constitución desde el primer día, violando el principio de imparcialidad que no solamente aplica en elecciones. Él desde el primer día se divorció de quien no piensa como él, que somos millones, decenas de millones de mexicanos. Él nos dio la espalda desde el primer día y usó y armó un aparato de retórica que le permitió a la mala, y lo subrayo, ganar elecciones estatales. Y quería llevársela cómodamente con sus corcholatas. Yo digo que él el dedazo lo tiene definido y el proceso de las corcholatas es una simulación. Claro. A favor de Claudia Sheinbaum, que ha demostrado también ser una pésima gobernante. Yo soy habitante de la delegación Tlalpan y tengo testimonio y argumentos para sustentar ello. Entonces, estamos viviendo un momento estelar en el armado del frente, con líderes muy serios, con líderes muy aplomados, con mucha experiencia, de distintos orígenes, y que quien vaya a resultar tenga él o la encargada de encabezar los esfuerzos, que sepa que no es sola como López,
Claro. Es un equipo, ¿no? Y saber jugar en equipo es saber a veces asumir la dirección o no, pero estar en el equipo, trabajar fuerte por ello, y yo creo que eso hace de que el proceso del 24 hoy tenga el elemento de la incertidumbre y que nos volvamos todos agentes de ánimo, agentes de propagación de este entusiasmo para seguir promoviendo pues la alternativa y rescatar al país, finalmente rescatar al país, porque si el Frente gana el gobierno en 24 y unas buenas porciones de los congresos, que son muy importantes también, nos vamos a dar cuenta que este gobierno, entre comillas, gobierno, está dejando un tiradero. Entonces tenemos que trabajar fuerte para reconstruir al país. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir hasta acá, hasta el set de La Nación, de la revista La Nación. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, Jerry. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Voces de La Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.